Bienvenidos a la clase 305 de tus clases de inglés con el solitario de Cepita. Este es un curso completo, avanzado, explicado como si fuese básico. Continuamos estudiando las conjunciones y en este caso vamos a hablar un poco de las conjunciones subordinantes para indicar propósito. Para no abrumarte, te voy a presentar solamente dos conjunciones de propósito. So that, in order to. So that expresa el propósito de una acción. Por ejemplo, I spoke slowly, hablé bajito o despacio. So that, ¿para qué hablé bajito? Everyone could understand me, para que todos me entiendan. So that se sigue de otra cláusula. She studies hard so that she can pass the exam. ¿Qué es una cláusula? Es también otra oración que tiene sujeto, verbo y predicado. She studies hard, she can pass the exam. Otra regla con so that. Si el verbo principal está en pasado, o sea, el verbo de la primera cláusula, el verbo después de so that también se refiere al pasado. O sea que si usted dice he left early, mira, en la primera cláusula left, verbo en pasado de leave. So that he wouldn't miss, pasado también, the train. Él se fue temprano de modo que no perdiera el tren. Si el verbo principal está en presente, el verbo después de so that se refiere al presente o futuro, lo mismo que con el pasado. Si el verbo de la cláusula del pasado, si el verbo de la primera cláusula está en pasado, el verbo de la segunda también estará en pasado. Y si está el verbo en futuro o presente, entonces el verbo de la cláusula también será presente. I exercise so that I stay healthy. Me ejercito de modo que o para que la segunda cláusula indicará el propósito, para mantenerme saludable. I stay healthy. In order to. Ahora pasemos a la segunda conjunción subordinante. ¿Por qué se le llaman subordinantes, amigos? Porque nos presenta una cláusula primigenia y una segunda que está subordinada a la primera. ¿Por qué está subordinada? Porque la segunda explica el propósito de la primera. Por eso está subordinada, subyugada a esa cláusula. In order to tiene un significado similar a so that. Claro, in order to y so that se parecen por el sentido de que ambas indican propósito. Pero la diferencia es esta. Luego de so that, que venía otra cláusula, otra oración que tenía sujeto, verbo y predicado. Sujeto, verbo y predicado. Cuando utilices in order to, tienes que colocar no otra cláusula, sino un verbo en la forma base. Mira, she left early in order to, verbo de frente en la forma base. No pones sujeto ni predicado, no, verbo. In order to catch the bus. She left early to catch the bus. En inglés hablado, in order to es frecuentemente omitido. Te habrás dado cuenta que cuando usas tu Word y estás redactando en inglés y usas la preposición subordinante o la conjunción subordinante in order to, Word te lo va o te la va a querer transformar a la versión simplificada to. Entonces decir she left early in order to catch the bus es lo mismo que decir she left early to catch the bus. Muy bien, estamos listos ya, capacitados, para que ustedes puedan rendir el examen de suficiencia que consta de 10 preguntas. A ver. She double-checked her work. She wouldn't make any mistakes. Ella revisó su trabajo 2 veces. Double check es revisar 2 veces. Double check está en el pasado, ojo. She double checked her work para el propósito. La conjunción de propósito en español, para. En este caso, she wouldn't make any mistakes.
para no cometer errores. Ambas cláusulas están en el pasado. Eso quiere decir, y la segunda cláusula, valga la redundancia, consta de sujeto, verbo y predicado. O sea, ¿cuál de las dos conjunciones que hemos estudiado nos permite hacer ello? El Mago Royal, amigo Mago Royal, usted limita, ya, due to, no, due to significa debido a, explica causa. En esta clase estamos hablando de conjunciones subordinantes enfocadas a propósito, propósito. Ella hizo esto por este motivo, no debido a, no. Due to explica una causa. Propósito es otra cosa. Javier Flores dice, claro que es la A. Muy bien, Javier, me gusta tu rotundidad y tu seguridad para expresar tus respuestas. Correcto. Luego de so that, conjunción subordinante para expresar propósito, o sea, ¿para qué ella revisó su trabajo? ¿Para qué? Para no cometer errores, propósito. In order to también sirve para admitir propósito, pero la diferencia viene en cómo se usa. Luego de so that, tú tienes que escribir otra cláusula con sujeto, verbo y predicado. En cambio, luego de in order to, solamente el verbo en la forma base. Ya nos tocará un ejemplo con in order to y te mostraré en in situ, en el campo, cómo funciona in order to. Entonces decimos, she double checked her work so that she wouldn't make any mistakes. Any mistakes. Muy bien, Xavier, very good. You are the best in this classroom. So that is correct because it introduces the purpose of her action. So that es correcto porque introduce el propósito de su acción. En este caso, evitar errores. In order to would require the verb to be in its base form. In order to requeriría el verbo ser o estar en su forma base. Por ejemplo, in order to avoid mistakes. Si quiero usar in order, diría, she would double check her work in order to avoid mistakes. ¿Te das cuenta? Luego de in order to viene un verbo en la forma base. Due to, para nuestro amigo, expresa causa, no propósito. Ojo, expresa causa, not purpose. He whispered, siguiente ejercicio. Ejercicio número 2. He whispered. Nobody else could hear the secret. Él susurró para. ¿Con qué finalidad susurró? Para que nadie más pudiera escuchar el secreto. El señor Susurro, Susurrunaga. Gracias, profe, dice el Mago Royal. Minheri dice so that. Vamos a colocar el nombre de nuestro amigo o amiga Minheri, que dice que la respuesta para esta ocasión es so that. Veamos. Claramente Minheri recuerda que luego de so that, para expresar propósito, se tiene que colocar una cláusula. ¿Qué es una cláusula? Es una oración que está dentro de otra, está subordinada a una primera. Las dos componen una gran oración. En este caso, esta cláusula de aquí está subordinada a esta y explica el propósito de la primera. La cláusula que contiene un sujeto, un verbo y su predicado. Aquí tenemos al sujeto, nobody else. El verbo, could hear, y el objeto, the secret, nobody else. Entonces, no podemos usar in order to, porque luego de in order to no sigue un sujeto. Luego de in order to sigue un verbo. En este caso, he whispered so that nobody else could hear the secret. Muy bien, esa es la respuesta correcta. Minedu, nos ven desde el Ministerio de Educación. Muy bien, por favor fíchenme para yo ser el protagonista de la enseñanza del inglés en el Perú. Fíchenme, señores del Minedu, que aquí nos ha respondido Minedu. So that correctly expresses the intent result of whispering.
So that expresa correctamente el resultado intencional de susurrar. In order to requeriría un verbo en su forma base. In order to would require the verb in its base form. Por ejemplo, in order to keep. Mira, luego de in order to sigue un verbo. No podría seguir un nobody. Entonces, he whispered in order to keep a secret. Ahí está. Listo. Y as a result would introduce a consequence, not a purpose. As a result es una conjunción que introduce una consecuencia. Como resultado de esto, pasó aquello. Consecuencia, no propósito. Y esta clase, como aquí el inglés avanzado y difícil te lo damos masticadito, esta clase está dedicada solamente a las conjunciones dependientes, las conjunciones subordinadas para expresar propósito. Y solamente estamos estudiando dos, so that, in order to. Nada más, para que se te quede el conocimiento. Vas a encontrar un tercero, pero es un distractor. Un distractor. She trained intensively, qualified for the international competition. Ella entrenó intensamente para calificar en la competencia internacional. Es decir, que esta parte explica el propósito de por qué ella entrenó intensamente. She trained intensively, para qualify for the international competition. Entonces, K-Pes, gracias amigo K-Pes por tu presencia, dice la C. A ver, claro amigo K-Pes, luego de in order to, a ver, para que nos quede muy bien enraizado el conocimiento, in order to y so that, estas dos, expresan propósito. Hice esto para lograr esto otro. Las dos conjunciones que expresan propósito y que estás aprendiendo aquí son so that, in order to. ¿Cuándo usar cada una? So that, cuando luego continúe un sujeto, verbo, predicado. In order to, cuando lo que continúe sea directamente un verbo, como en este caso. Entonces, claramente, in order to. In order to es la respuesta correcta, la que yo doy por ganadora, porque así lo he decretado. She trained intensively in order to qualify for the international competition. Y lo que no sabías es que in order to se puede resumir a escribir solamente to. She trained intensively to qualify for the international competition. Muy bien, excelente amigo K-Pes. Gracias por compartir el directo, por suscribirte y darle me gusta. In order to is correct because it is followed by the base form of the verb. In order to siempre va a estar seguido de un verbo en la forma base, no lo olvides. So that requeriría una cláusula completa. Por ejemplo, so that, mira, she could qualify. Sujeto y verbo. Entonces, si quiero decir esto con so that, diría she trained intensively so that she could qualify. Muy bien. Y since expresa causa, no propósito. Cuando veamos el tema de conjunciones subordinantes para causa, ahí vamos a estudiar since. Mientras tanto, te voy dando un adelanto. The teacher repeated the instructions. Para the students wouldn't get confused, para que los estudiantes no se confundieran. Entonces, ¿qué conjunción? ¿Cuál conjunción de propósito utilizaré? So that o in order to. Para aquí me dice leak, so that. So that me dice leak de una manera bastante segura y confiable. Gracias amigo Quick Leak. Claro, fíjate, Quick Leak, Google Leaks, fíjate. Luego de so that, tenemos que colocar otra cláusula. O sea, luego de so that, vas a encontrar tú un sujeto, verbo y predicado. ¿Tenemos el sujeto? Sí. ¿Tenemos el verbo? También. Aquí está, wouldn't get confused. Entonces,
lo que corresponde como conjunción dependiente es so that. The teacher repeated the instructions so that the students couldn't get confused. Muy bien, amigo Lick. Gran trabajo participativo y colaborativo. So that is correct because it introduces the intended effect. Es correcto porque introduce el efecto intencionado, que es que los estudiantes no se confundan. Because es una conjunción que explica la razón, no propósito, por eso no es la alternativa correcta. In order to requeriría el verbo en la forma base. ¿Cómo puedo decir la otra oración? Utilizando in order to, colocando un verbo directamente, no un sujeto ni un verbo, sino el verbo puro. O sea, diría aquí, the teacher repeated the instructions in order to prevent confusion. In order to prevent confusion. Muy bien, esa es la diferencia. Solo estamos estudiando dos conjunciones, no te hagas problema. Hoy día, si te enfocas en lo que estamos haciendo, vas a salir hecho un experto en usar so that e in order to, nada más. A ver, she adjusted the microphone para everyone in the audience could hear her clearly. Para, propósito. Ella ajustó el micrófono. She adjusted the microphone. Para everyone, para que todos in the audience, en la audiencia, could hear her, pudieran escucharla clearly, claramente. ¿Qué colocaré? So that, due to, o in order to. Claramente analizo ¿qué continúa luego del espacio en blanco? Molly dice so that. Muy bien, Molly, porque ella ¿qué ha visto? Ella vio que luego del espacio en blanco corresponde un sujeto y un verbo. Sobre todo un sujeto. Entonces, si tú usas in order to, esto sería inadmisible, porque luego de in order to no puede seguir un sujeto, tiene que seguir un verbo. Entonces, el descarte es evidente. La alternativa correcta es so that. Y repetimos todos juntos. She adjusted the microphone so that everyone in the audience could hear her clearly. Muy bien, Molly. Excelente. Se nota que has estudiado mucho con tu profesor, el solitario de Cepita. So that correctly introduces the purpose of adjusting the microphone. So that correctamente introduce el propósito de por qué ajusto el micrófono. Due to indicaría causa, no propósito. Cuando veamos las conjunciones subordinadas que indiquen causa, ahí vamos a estudiar due to. In order to, que es equivalente a so that, pero en cuanto a la construcción difiere, requeriría que el verbo esté en su forma base. Por ejemplo, in order to be, mira, be, ahí está el verbo en la forma base, heard. Yo diría acá entonces, she adjusted the microphone in order to be heard. Ella ajustó el micrófono para ser oída. E in order to es la conjunción que se reduce a to. She adjusted the microphone to be heard. Correcto. 6. We left early, avoid the heavy traffic. Uy, mira lo que sigue luego del espacio en blanco. Sigue un verbo en la forma base. Entonces, con ese dato crucial, ¿cuál de las tres alternativas vas a escoger de modo fidedigno? We left early, salimos temprano para avoid the heavy traffic, evitar el tráfico pesado. Killing with hugs, muy bien. Veo que todos han estado atentos a la teoría, como me gusta decirla, a la teoría. Entonces ya saben que luego del espacio en blanco, si sigue un verbo, usamos in order to. Muy bien, Víctor extremo, extreme Victor, correcto. Por eso, este curso
que puedes encontrar en el link, aquí en el link del canal de TikTok, vas a encontrar un link que te va a llevar al grupo de estudio de WhatsApp y al canal de YouTube donde están todas estas clases. Esta clase la voy a colgar ahí y ahí puedes enterarte, si es que ha llegado tarde, de lo que viene. Pero hoy día solo estamos estudiando dos conjunciones, so that, in order to, para expresar qué propósito, ¿para qué hago algo? Aquí ellos se fueron temprano, ¿para qué? Para evitar el tráfico. Para ese motivo, para expresar ese propósito, se usan so that e in order to. ¿Cuál es la diferencia? Que si tú usas so that, aquí en este espacio en blanco, lo que sigue tiene que tener sujeto, verbo y predicado. Aquí no hay sujeto, solo está el verbo. Bueno, usa in order to, porque si usas in order to, lo único que necesitas después de la conjunción es un verbo. Y aquí se cumple claramente esa condición. In order to. Ahora sí, tenemos una oración funcional. We left early in order to avoid the heavy traffic. In order to se puede reducir a solamente to. Y podemos decir, we left early to avoid the heavy traffic. La respuesta correcta, in order to, is correct because it is followed by the base form of the verb. Es correcto porque el espacio en blanco está seguido de la forma básica del verbo. So that requeriría una cláusula completa, o sea, una mini oración con sujeto, verbo y predicado. De tal modo que la oración que hemos ejercitado la podemos también enunciar con so that, pero haciendo unos ligeros cambios. So that we wouldn't get stuck in traffic. De tal modo que no nos quedemos atascados en el tráfico. Diría, we left early so that we, fíjate cómo continúo con un sujeto y luego un verbo, wouldn't get stuck in the traffic. En cambio, con in order to, directamente uso el verbo en la forma base. 7. The company invested in new technology, increase productivity. La empresa invirtió en nueva tecnología para increase productivity. ¿Cuál de estas tres alternativas será la que mejor portray the use of this sentence, which indicates that I am talking about a purpose? I did this, or the company did something in order to, so that, I'm indicating purpose, increase productivity. ¿Qué haré? Alessandro dice in order to, Alessandro. Gracias. Juan Macías también dice in order to. Correcto. Mal, así se llama. Matt dice in order to. Muy bien. Se ve que han estado escuchando lo que les estoy repitiendo con cada ejercicio. Luego del espacio en blanco, si vemos que sigue un verbo, usamos in order that. Si sigue un sujeto con su verbo y predicado, usamos so that. Así de simple. No te hagas paltas con in order to y so that. Podrás expresar en inglés claramente tus propósitos. The company invested in new technology in order to increase productivity. Y algo que te doy como un tip valioso de la clase es que in order to, en el inglés coloquial, también en el escrito, se ve modificado y reducido también a to. Puedes decir entonces, the company invested in new technology to increase productivity. Cualquiera de las dos formas es más que bienvenida. Y para que veas que no te he echado un cuento de aquellos, aquí te muestro la respuesta correcta. In order to is correct because it is followed by the base form of the verb. Es correcto porque le sigue la forma base del verbo increase. So that requeriría una pequeña modificación. Diría so that, mira, y empieza con sujeto, verbo y predicado. So that they could increase productivity. Entonces diría yo, the company invested in new technology so that, ¿y qué sigue? So that they, la compañía,
could increase productivity. Y recuerda, cuando uses cláusulas, si la primera cláusula está en el pasado, la otra también debe estar en el pasado. Mira, y lo está. Could increase, el pasado de can increase. Y while es una conjunción que introduce simultaneidad. I was washing my hands while my wife was laying the table. Estaba preparando la mesa mientras yo me lavaba las manos. No indica propósito. He moved to a bigger city. He could find better job opportunities. Él se mudó a una ciudad más grande para que pudiera encontrar mejores oportunidades de trabajo. Fíjate que continúa luego del espacio en blanco. Vemos un sujeto, un verbo, un predicado. Entonces, Juan Macías, muy bien amigo Juan Macías, dice so that, excelente Juan Macías, so that. ¿Por qué? Porque luego de la cláusula, de la conjunción, sigue una cláusula. Una cláusula no es otra cosa que una mini oración compuesta de un sujeto, un verbo y un predicado. He moved to a bigger city so that he could find better job opportunities. Muy bien, amigo Juan Macías. Usted es uno de los mejores alumnos que he visto en muchos años. So that is correct because it introduces the reason for moving. In order to would require the verb in base form. Por ejemplo, in order to find better opportunities. Si quiero usar in order to, que puedo hacerlo, nadie dice que no, tendría que hacer una pequeña modificación y no empezar con el sujeto, sino con el verbo. He moved to a bigger city in order to find. Directamente con el verbo. Better job opportunities. She left a note. She left a note on the fridge para que her roommate wouldn't forget the meeting. Para que su compañero no se olvidara de la reunión. ¿Qué sigue luego del espacio en blanco donde va a ir colocada la conjunción? ¿Sigue un verbo o sigue una cláusula que tiene sujeto, verbo y predicado? De acuerdo con eso, tú me darás tu respuesta y Robin ya me la dio. Gracias, amigo Robin. Juan Macías también me la acaba de dar. Gracias. Kay Pérez dice, so that. Claro, chicos, esa es la respuesta. Ahí está. Ash, muchas gracias. Muy bien. Entonces, luego de so that, que es una conjunción subordinada para expresar propósito, ¿para qué hago algo? En este caso, ¿para qué ella dejó la nota en el refrigerador? Para que su amiga pueda revisar la nota y no se olvide de que tenía o tiene una reunión. Entonces, como sigue otra cláusula, uso so that. A ver, Robin, Juan Macías, Kay Pez, ¿cómo podrían expresar esta misma oración? A ver, cualquiera también, no solo ellos tres. Esto mismo, pero usando in order that. In order that. A ver, si alguno me responde eso, le pongo 20 de nota automáticamente. Esta misma oración, pero con in order that, in order to. Aquí obviamente habría que hacer un cambio, ¿no? Porque no puede, in order to, no puede ser seguido por un sustantivo, por un nombre, por un sujeto. ¿Cómo reordenaría eso? She left a note on the fridge in order to. A ver, ¿a quién se le ocurre? Entonces, vamos a ir desglosando lo escrito o lo explicado aquí. Dice, por ejemplo, so that es la respuesta correcta, como muy bien habíamos asumido. A ver, ahí está Juan Macías. She left a note on the fridge in order to wouldn't forget, in order to wouldn't forget. Un verbo en la forma base, Macías. A ver, would es un auxiliar, no es un verbo, y tampoco está en la forma base. Tienes que linkearlo con un verbo en la forma base, querido amigo Juan Macías, en la forma base. Por ejemplo, mira por ejemplo acá.
So that introduces the purpose of leaving the note. So that, como lo mismo que in order to, introducen el propósito. ¿Para qué dejó la nota? Aquí mira, in order to would require the verb in base form. Por ejemplo, in order to remind him, para recordarle. Remind, mira el verbo, remind. Remind, no would remind. Would es un auxiliar, es un modal. No corresponde, un verbo. Claro, cuando tú haces la modificación no tienes que usar el mismo verbo. Un verbo que calce, pero que nos ayude con el mismo significado. Entonces sería aquí, she left a note on the fridge in order to remind him, para recordarle. Usa tu creatividad para buscar un verbo que se ajuste a las circunstancias. A ver, vamos a ver si en la siguiente oportunidad tenemos la forma de tergiversar una de la oración que se presenta con la otra conjunción. A ver, the scientist conducted multiple experiments, prove his hypothesis. El científico realizó múltiples experimentos, multiple experiments, prove his hypothesis, para probar sus teorías. Recuerda, entonces, más o menos, la traducción, mira la traducción en inglés, de so that, para no cometer errores, para que no cometa errores, para que nadie más. So that e in order to tienen el mismo significado o el mismo uso para indicar un propósito. Pero la estructura de cómo se usan estas conjunciones es distinta. Y ya la sabes, ya la sabes. A ver aquí, Juan Macías dice in order to. Muy bien, Carlos Sens también dice in order to. Excelente, chicos, ¿ah? Excelente, muy bien. Muy bien. Emi también se nos une. Gracias, Emi, por tu participación. Claro, luego de in order to, ¿qué debe seguir? Un verbo en la forma base. Ahí está, prove, probar, testear. In order to prove his hypothesis. Recuerden que in order to también se puede reducir solamente a to. The scientist conducted multiple experiments to prove his hypothesis. O puedes decir in order to, como quieras. Ahora, Juan Macías, Carlos, Emi, ¿me podrían dar una versión de esto, pero utilizando so that? O sea, the scientist conducted multiple experiments so that que yo ya tengo una, ya se me ocurrió una, la tengo en mi cabeza, pero la voy a soltar luego de que alguno de ustedes, y no solamente ustedes, Juan Macías, Carlos, Emi, alguna de los otros participantes también se nos pueda unir con una versión. ¿Qué les estoy pidiendo? Denme lo mismo, pero utilizando so that. So that. Y cuando digo lo mismo me refiero indicando el mismo significado, pero utilizando so that. A ver, yo voy a escribir la versión mientras ustedes van pensando la suya, ¿ok? Yo diría así, the scientist, esto lo voy a repetir igual, conducted multiple experiments so that, ya está, so that, ¿qué debería seguir? Una cláusula, ¿verdad? Una cláusula, no el verbo, porque estoy usando so that, una cláusula. Y una cláusula está compuesta de sujeto, verbo y objetos. Entonces, so that he, ahí está, could prove his hype. Ahí está, Fanny. The scientist conducted multiple experiments so that his hypothesis could be proven. Ah, mira, voy a escribir muy bien tu, Fanny, voy a escribir tu ejemplo con una ligera modificación, porque ahí estás usando claramente la forma pasiva. Y el verbo también está, me encanta tu oración, la voy a copiar. Pero primero esta, hypothesis, esta es una variante, ¿ah? El científico condujo múltiples experimentos de modo que, so that he could, ¿ves? Sujeto, verbo. Ahora sí, vayamos con la oración, la propuesta de nuestra amiga Fanny. Excelente. Good, lo borré y puse can. Correcto. Entonces sería así, Fanny. Vamos a copiar lo mismo. Me gustó la otra variante. Por eso digo,
que compartan las transmisiones, que se suscriban, porque vienen muchas personas tan brillantes como Fanny que nos abren otras aristas del tema. A mí no se me hubiera ocurrido utilizar la voz pasiva. So that, aquí el término, el sujeto es hypothesis, y está bien, porque es un sujeto pasivo. So that his hypothesis could. ¿Por qué could? Porque la primera, escúchame bien como te dije en la introducción teórica, si la primera cláusula, o sea la que está antes de so that, esta primera, está en pasado, conducted, la segunda también tiene que estar en pasado. Aquí estaba en pasado, por eso yo dije could prove y no can prove. Aquí entonces tendríamos, so that his hypothesis could be proven. Recuerda que en la voz pasiva siempre se usa el past participle, no te olvides, proven. Ahí sí, the scientist conducted multiple experiments so that his hypothesis could be proven. Muy bien, Fanny. Excelente, Fanny Noguera. Gran trabajo. Solo te faltó entonces la N al final para que la oración tenga el sentido pasivo que tú habías pensado y ahora llegó a buen puerto. Y al final, la respuesta del ejercicio era in order to. Is correct because it is followed by the base form of the verb, claro. Luego de in order to seguía el proof, el verbo en la forma base. Entonces tenía que ser in order to. So that, mira, would require a full clause, o sea, una cláusula completa con su sujeto, verbo y predicado. So that he could prove his hypothesis. Me leyó la mente el librito. El mismo ejemplo que te di, so that he could prove his hypothesis, pero yo amé el ejemplo de nuestra amiga Fanny, que nos dio la forma pasiva. Muy bien, ¿ah? Y because expresses reason, not purpose. Emi dice, me hace falta aprender. Tranquilo, Emi, vas bien. Lo que pasa es que Fanny nos sigue desde las primeras clases del canal de YouTube Boost Women and Words. Y claramente pues ya nos lleva una ventaja porque Fanny no se pierde ninguna de estas lecciones. ¿Y dónde puedes encontrar ese canal? Tú dirás, oiga, ¿dónde? Uy, ¿qué pasó? ¿Dónde encuentro ese canal? Aquí. Ya somos 3.000 suscriptores, gracias porque hemos avanzado de a poquitos, ahí ya somos 3.000. Y aquí en este canal, el link está en el perfil del canal de TikTok. Entra al perfil de este canal de TikTok y vas a encontrar el link al canal de YouTube y también al grupo de estudio de WhatsApp. Y en la pestaña vídeos están todas las clases, mira, ordenaditas, numeradas desde la primera, para que aprendas inglés por tu cuenta. Si tienes disciplina y determinación, puedes ver un videito al día y de ese modo subir tu nivel. Y en la pestaña Live doy la segunda clase del día, pero es el mismo curso, solo que como quiero acabar el curso pronto, doy 2 clases al día, en la pestaña Videos y en la pestaña Live, pero es el mismo curso, está continuado. Te puedes seguir por los capítulos y por los temas, por si regresas del instituto y quieres repasar alguno en particular. Entonces, ya lo sabes, Eduardo Marín dice, ¿qué nivel de inglés es este tema? Este curso de inglés es un curso de inglés avanzado, completo, pero como siempre lo digo, explicado como si fuese básico. ¿Por qué? Porque en una clase te he explicado un solo tema, las conjunciones subordinantes para expresar propósito, y solo te di 2. In order to y so that. Y ya, los que me acompañaron desde el inicio de la clase son unos expertos. Entonces, chicos, nos vemos en la segunda clase que la dictaré a las 7 de la mañana, hora del Perú, 10 de la noche, hora de Australia, país en el que me encuentro transmitiendo para tu deleite. Da clases de C, claro, estas son clases, todas son sacadas de un temario. Todo el curso que te he mostrado en el canal de YouTube, estimado Juan Macías, son temarios del curso avanzado de inglés nivel C. Por eso, pero yo he diseccionado ese temario. Si un tema tenía solamente 1 hora, yo lo he partido como en 20 clases para que el tema quede entendido con variados ejemplos. Nos vemos en la clase de más tardecito. Cuídense.